Se está grabando la llamada. Bueno, muy buenos días, amados hermanos. Comenzamos nuestra clase hoy de nuestro nuevo curso y tenemos hoy un asistente nuevo, un jovencito, Benjamín. ¿Tú quieres orar para que comencemos nuestra reunión? Señor, gracias Señor por todo lo que nos da, Señor, por amarnos y por cuidarnos y que podemos congregarnos, Señor. Gracias por siempre estar con nosotros, Señor. Gracias por siempre cuidarnos y protegernos. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias. Entonces comenzamos, amados hermanos, nuestra clase. Vamos a mantener los micrófonos en silencio para que no interrumpamos mientras la grabación, y cuando sea el momento de participar, vamos a participar. Entonces, hoy vamos a comenzar un nuevo curso. Ya les voy a contar de qué se trata ese nuevo curso. Un minutico. Ok, entonces hoy comenzamos un nuevo curso, que es un curso sobre pacificadores, le puse nombre, pero es un curso sobre cómo podemos ayudar o contribuir, o cómo la iglesia y los cristianos somos instrumentos en las manos de Dios para predicar, pregonar y promover la paz. Sí, obviamente cuando hablamos de paz, generalmente se piensa en una paz civil, una paz social, una paz política, que es el concepto que tenemos sobre paz, que son los gobiernos y las naciones los que apuestan por la paz, los que hacen acuerdos, los que hacen negocios, hacen inversiones en pro de la paz. Y vamos a ver si ese es el concepto de paz que la Biblia y el Evangelio nos presentan, o si por el contrario, el tema de la paz y el tema de la reconciliación es otro. Entonces vamos a hablar de cómo somos agentes de cambio para reconciliar una sociedad enemiga. Nosotros vivimos en una sociedad que es enemiga una de otra, que está en guerra, que está en lucha, en pugna, en división, en conquista de territorios, en conquista de control. Y eso pues muestra que hay una sociedad que está en guerra, que no tiene paz consigo mismo, que no tiene paz con su prójimo. ¿Qué hacer? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué encargo tenemos nosotros? Y como iglesia, como sociedad creyente, como comunidad salva, tenemos gran responsabilidad en esa tarea de ser instrumentos de reconciliación, instrumentos de paz. Entonces comenzamos hablando lo primero. Hablar de paz y pacificación es reconocer que hay guerra, que hay conflicto y se demanda una reconciliación y perdón entre los actores en armonía a un código o una legislación. Pacificadores es reconocer los actores en conflicto, los códigos violentados y las consecuencias jurídicas que acarrean sus destinatarios. ¿Quiénes son los actores enfrentados? ¿Cuál es el código violentado para generar paz realidad? ¿Qué acciones conllevan a detonar un conflicto? ¿Qué consecuencias jurídicas tienen los transgresores? ¿Cómo enfrentar este desafío judicial y espiritual contra la verdad? Cuando nosotros hablamos de guerra, especialmente se suele pensar aquí en nuestro país que hay guerra porque hay un conflicto político donde algunos actores que están en conflicto no se les ha concedido algunas peticiones o no se les han suplido algunas necesidades. Entonces, si a alguien le preguntan por qué hay guerra en Colombia, entonces nos dicen porque hay guerrillas, porque hay insurgencia, porque ha habido gobiernos injustos, porque no ha habido ayuda a los pobres, porque hay una estratificación y eso ha generado un conflicto por la desigualdad. Muy bien, esa sería la respuesta para nosotros. Pero ¿qué le diríamos, por ejemplo, si nos preguntan por qué hay guerra en otros países donde no hay guerrillas, donde no hay tanta desigualdad sociopolítica, o donde no hay actores armados o insurgentes? ¿Por qué también la gente se suicida? ¿Por qué la gente también se pelea? ¿Por qué también hay guerra?
Y entonces nos dirían, bueno, es que allá las peleas son por racismo, por temas de petróleos, por temas de cosechas o de territorios. Y si seguimos indagando, diríamos, bueno, entonces, ¿por qué hubo guerra en el Edén? Si en el Edén no había insurgencia, no había armas, no había actores políticos, no había desigualdad, no había hegemonía de unos sobre otros. ¿Por qué también desde el Edén tenemos una guerra, un conflicto? Y ahí ya se nos complica resolver esa pregunta, al menos que vayamos al Evangelio. Si vamos a la Escritura, sabemos cuál es la respuesta, pero si queremos responder sin la Escritura, solo con elementos políticos o históricos o económicos, pues ya no tenemos cómo resolver, porque en Génesis capítulo 3 se muestra una guerra, un conflicto, y no había explotación de minería, no había temas de racismo, no había temas de desigualdad sociopolítica. Entonces, cuando hablamos de que hay una guerra, que estamos buscando la paz, tenemos que aceptar que hay una guerra. Y si hay una guerra, ¿quién la generó? ¿Por qué la generó? ¿Por qué se rebeló contra ese código? ¿Cuál fue el código que se violentó? ¿Qué normas se despreciaron? ¿Qué consecuencias trajo? Porque no es simplemente hablar de paz sin mostrar o indicar cuál es la raíz del conflicto y sin resolver la raíz del conflicto. Esa es una de las dificultades con la paz política y social que los estados promueven, porque ellos quieren resolver un problema sin ir a la raíz y sin reconciliar al hombre con quien ha ofendido y solucionar el tema de fondo. Entonces vamos a ver un poco esto para poder resolver la pregunta. Cuando hablamos de que estamos pacificándonos, no estamos hablando de un conflicto entre dos partes o una leve desavenencia ocasional de fácil resolución. Por ejemplo, cuando uno dice, tú me empujaste y estoy molesto contigo, entonces yo solo le digo, discúlpeme, lo siento y ya se resolvió el conflicto, porque hay dos partes afectadas porque se obró mal. Se trata de un acto de soberbia, este conflicto que el hombre tiene y que se manifiesta desde el Edén, es un acto de soberbia, rebeldía y usurpación del hombre contra su sabio, bueno y pacífico creador. La guerra que existe es la de la criatura que blasfemó, altercó, deshonró y desafió al mismo Dios para atribuirse la dirección de su propia vida, sin la sabia dirección y perfecta norma de su fiel y soberano Creador, Señor, Dios, sustentador, redentor y juez, por quien vive y a quien debe rendir cuentas. Entonces aquí ya nos está aclarando un poco, porque si yo les preguntara a ustedes cómo la iglesia puede contribuir a traer paz a esta nación, pues diríamos que haciendo obra social, intentando ser serviciales, intentando comprender las luchas políticas y económicas, intentando comprender la desigualdad y siendo proclive a ayudar a los más necesitados. Sin embargo, esos serían los paliativos que muchas iglesias hacen, pero no estarían dando al punto porque se resuelve un tema de alimentos o un tema de empleo o un tema de medicina, pero no se reconcilia al hombre con su creador y con su ofendido, a quien ha ofendido, que es al Señor. Entonces, esto no es un conflicto entre dos partes donde dos se pusieron en disputa y donde toca reconciliar las dos partes. Esta es una parte que se levantó contra la otra y afrentó a la otra parte y está acarreando las consecuencias. Por ejemplo, cuando hay una pelea entre hermanos, pues son dos hermanos que se ofenden, o una pelea entre esposos, son dos esposos que se ofenden y hay un conflicto entre dos partes. En este caso, el conflicto que el hombre y la sociedad tienen no es un conflicto entre dos partes, sino una parte que ha blasfemado, que ha ofendido y se ha rebelado, y hay una parte ofensora y una ofendida. Por lo tanto, hay una situación muy complicada de soberbia, de altivez, de desprecio y unas consecuencias que esa parte que ha ofendido tiene que acarrear por esa actitud beligerante, resistente y osada de desafiar al mismo creador y al mismo sustentador. Entonces, es importante que nosotros notemos eso para que no respondamos
diciendo es que en este país hay violencia porque fuimos colonizados mediante violencia, o en este país hay violencia porque hay desigualdad, o en este país hay violencia porque hay pobreza, hay racismo y hay grandes problemas sociales. Esos son agravantes, pero no es la razón de la violencia. La razón, la causa primera, original o fundamental de la violencia es que el hombre se rebeló contra el Creador y al rebelarse contra el Creador se constituyó enemigo y al ser enemigo pues está en contra de Dios, de su palabra y desprecia todo lo que se llame Dios y todo lo que provenga de Dios. Entonces la realidad de la guerra que vivimos es la realidad de un actor alzado, alzado en rebeldía, en altivez, en soberbia, y ese actor es el hombre, creado a imagen y semejanza, creado para que sirva al Señor, pero él se rebeló con osadía y sin ninguna razón contra su creador, desafiándolo y pretendiendo ser igual como él. Al ese actor que es humano o el hombre creado rebelarse contra Dios o alzarse contra Dios, violentó un código que se llama la ley de Dios, se llama la palabra de Dios, la voluntad de Dios fue pisoteada, fue violentada, fue transgredida. No fue un acto simplemente casual de desobediencia o de descuido, sino que fue una transgresión contra la ley de Dios. Hay unos hechos probados, demostrados, hay unas evidencias. Está documentado que el hombre falló, violentó con rebeldía la ley de Dios y por lo tanto hay unos efectos o unas consecuencias que ese hombre y su descendencia tienen que sufrir y de las cuales no se pueden deshacer. Entonces tenemos a un Dios bueno y a un hombre rebelde. Tenemos una ley justa y un hombre que la transgrede. Tenemos un Dios que es veraz y un hombre que promueve el engaño y se engañó a sí mismo para salirse con la suya. Y tenemos un Dios ofendido y un hombre ofensor. Entonces, el que Dios esté ofendido no significa que nos haga mala cara, que nos levante el hombro, que nos trate mal, porque está ofendido como pasa cuando peleamos con alguien. Entonces lo miramos mal, decimos yo no lo invito a tomar café, yo no le hablo, no le escribo porque estoy ofendido. No, Dios está ofendido porque el hombre lo despreció, pero sigue siendo bueno, compasivo y condescendiente con su creación y sigue proveyendo para nosotros, nos trata como si estuviéramos en paz con Él, aunque no estamos en paz con Él. Quien obra mal siempre es el hombre, que no solamente despreció rebelándose contra Dios, su ley, su voluntad, sino que actúa con desprecio, actúa con desinterés, actúa con actitud altiva contra Dios que es bueno y perfecto. Entonces esa es la realidad de la guerra. Entonces no son dos partes en conflicto, es una parte que entró en conflicto con la otra, uno que actúa mal contra el otro que actúa bien, que es nuestro Dios, un hombre alzado con un Dios bueno y compasivo y un código que ha sido violentado para seguir actuando en desobediencia y en rebeldía contra Dios. Esa es la causa de la guerra que el hombre tiene consigo mismo, con el prójimo y con Dios en todas las naciones de la tierra. No es a raíz de causas políticas o situaciones socioeconómicas, sino que el hombre está en guerra consigo mismo porque él despreció la norma y despreció a su creador para vivir por su propia cuenta. Y eso le trae serias consecuencias, porque el hombre fue creado por Dios en paz, en armonía, fue creado en justicia, en verdad, en rectitud, fue creado bueno en gran manera para que sirviera a Dios, pero se rebeló contra el Creador. Y no hay manera de que se libre de sus consecuencias, porque él lo hizo con responsabilidad, violentó la norma con conciencia, con determinación, lo hizo con osadía, no fue por ignorancia, no fue por descuido, no fue por falta de información, sino por exceso de rebeldía. Y de allí en adelante todos nos rebelamos contra Dios, todos obramos mal contra el Señor, incluso aquel que dice que es bueno y que no le hace mal a nadie, aquel que se cree justo y bueno, él también es rebelde porque una forma pasiva de mostrar su rebeldía es decir que él no tiene de qué arrepentirse, cuando la Biblia dice que todo hombre es mentiroso y que todos hemos ofendido a Dios. Cuando alguien dice yo no tengo de qué arrepentirme porque yo soy bueno, pues él está siendo rebelde, pero con una rebeldía pasiva
que no es menor que la rebeldía activa, es igual, solo que la esconde o la camufla diciendo, yo soy un buen vecino, yo me porto bien, yo obro con justicia, yo ayudo a los necesitados, yo creo que tengo muchos puntos ganados si Dios me llama a su presencia porque yo he obrado bien. Pues en cuanto a esta realidad de la guerra, mis amados hermanos, podemos decir que la ley de Dios, el hombre la contrarió y está en rebeldía contra la ley de Dios. La paz que Dios dio y que da al hombre para que viva en paz y en tranquilidad, el hombre se constituyó enemigo de Dios. Dios nos promueve y nos da la verdad y el hombre prefiere el engaño y por eso el hombre merece juicio y merece condenación. Entonces noten que cuando hablamos de paz o de guerra, siempre intentamos endilgarle a otro la responsabilidad. Entonces casi siempre aquí en este país dicen es que ha habido gobiernos injustos. Y por supuesto que los gobiernos son injustos, no solo aquí, sino siempre. Todos los reyes de Judá fueron injustos, los reyes de Israel fueron injustos, los emperadores fueron injustos. Entonces no hay gobierno justo, porque el único gobierno justo es el de nuestro Dios. Pero esa no es la razón de la guerra, la razón es que el hombre está en rebeldía, en disputa, queriendo ser superior a Dios. Entonces en este curso vamos a hablar cómo la iglesia puede ser agente de cambio, cómo podemos ser instrumentos de paz, instrumentos de reconciliación. Primero, presentando a Cristo. Segundo, instruyéndonos a través de la palabra. Tercero, siendo guiados y sustentados por la acción del Espíritu Santo. Y cuarto, con una iglesia que testifica y proclama el Evangelio y vive el Evangelio. Entonces, ¿tenemos alguna responsabilidad en este momento para ser instrumentos de reconciliación? Claro que sí. ¿Cómo vamos a ser instrumentos de reconciliación? Dando mercados a los pobres, haciendo obras sociales en los tuburios, ayudando a los indigentes a que se rehabiliten. Puede que todas esas acciones sean buenas, pero no transforman. Que pueden ayudar a una persona a tener unas condiciones de vida mejores, pero no transforman. Entonces, ¿cómo vamos a ser agentes de reconciliación? ¿Con paliativos o con la eficacia del poder del Evangelio? Entonces, si es con el Evangelio, tenemos que ser instrumentos de reconciliación, presentando a Jesucristo en primer lugar, que es el que reconcilia. Presentando la obra perfecta del sacrificio de Cristo, que transforma y da vida eterna a través de la gracia, a través de su condescendencia de salvar a los pecadores. Ya habíamos dicho en unas clases anteriores que podemos darle a la gente de comer, podemos sacarlos de la indigencia, podemos sacarlos de las drogas, pero si Cristo no ha transformado sus vidas, no hemos hecho absolutamente nada. Simplemente lo que hemos hecho es engordar a un impío para que siga viviendo contra Dios, ayudar a una persona rebelde y pecadora para que se levante con más rebeldía y exija más derechos, porque no le hemos presentado el Evangelio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, en primer lugar, la iglesia como instrumento y el creyente como instrumento de reconciliación es el que presenta a Cristo, que reconcilia porque el hombre se peleó con Dios y solo Cristo puede reconciliar. El problema del hombre es con Dios y de dimensiones eternas, por lo que sus efectos y reparaciones tienen enormes exigencias y solamente puede ser reconciliado por el perfecto Hijo de Dios y mediador compasivo y justo, que medie entre el ofendido y ofensor y haga la paz. No se resuelve con paliativos sociales ni acciones civiles, sino con la justicia eterna del justo y la mediación misericordiosa del Cordero sustituto, el cual vindica el honor del Padre y perdona la transgresión del infractor, haciendo la paz mediante la cruz. Entonces, ¿cómo Cristo va a reconciliar? Pues Cristo no reconcilia pasando por alto la ofensa nuestra. Cristo no reconcilia diciendo no es grave, no te preocupes, fue pequeño, se pasa por alto. Cristo no reconcilia al pecador con impunidad o con indultos, sino que Cristo reconcilia pagando con su propia vida y con su sangre la deuda eterna y enorme, impagable que tenemos con Dios nuestro Creador. Lo que hace Jesucristo es reparar el efecto eterno
y el alcance eterno de esa afectación a favor de su pueblo, a favor de los elegidos que creerán y que disfrutarán de la comunión con el Señor. Él no paga a favor de todos, como diciendo, yo pagué para que todos se salven, ahora depende de ti. Porque eso nos han enseñado, como que Dios hizo su parte para todos, y si alguien no se salva es porque no quiso aceptar ese sacrificio. No, Él salva para su pueblo, Él murió para reconciliar a su pueblo, Él murió para salvar y perdonar a sus hijos y para reparar los daños que el hombre sufrió y para quitar todos los efectos eternos y vindicar el honor de Dios y el estándar de la ley. Por eso no se puede resolver con paliativos. Hay gente que dice es que las comunas donde hay violencia, donde hay desigualdad, son violentos porque no tienen oportunidades de estudiar. Hay que hacerles canchas, darles deporte, darles estudio gratis y darles vivienda, y entonces van a tener paz y esperanza. Se les da vivienda y no se reconcilian porque ellos necesitan el evangelio. Y hemos visto también que personas de condiciones muy económicamente muy bajas y con todas las carencias que hemos mencionado, si tienen el evangelio, viven en paz, no son violentos, tienen esperanza porque tienen a Cristo en su corazón. Entonces, como el efecto del pecado es eterno, se requiere un mediador eterno que pueda reconciliar al hombre con Dios. Y este es un dato importante. Cuando uno dice, pero ¿qué tanto fue que Adán y Eva se comieran una fruta, que comiéndose esa fruta hubieran sufrido las consecuencias tan terribles para toda la humanidad? Uno dice, eso es exagerado. Pues a nosotros nos parece exagerado porque consideramos esa acción de comerse una fruta como una acción leve que se pudiera reparar con facilidad. Sin embargo, aunque la acción fue circunstancial y leve, el código que violaron fue un código eterno, y a quien ofendieron y a quien despreciaron y a quien violentaron fue a un Dios eterno. Entonces, como el Dios es eterno y la ley es eterna, a quien ofendieron, entonces los efectos del pecado también son eternos. Y se requiere un mediador eterno. Por eso, bajo ninguna circunstancia, el hombre puede ser salvo o reconciliarse con Dios con acciones propias, como obras o religión, o portándose bien, o haciendo penitencia. El problema del hombre con Dios no se resuelve con acciones políticas, económicas, sociales ni altruistas. No se resuelve con decisiones morales, ritos religiosos, ni contribuciones humanas, menos con justificaciones o evasiones. Por tratarse de una transgresión contra el honor del eterno Dios y Señor, su reparación demanda justicia, pago y vindicación justa y acorde a la ofensa, donde se satisfaga la ofensa y se vindique el honor del ofendido en su más excelsa y suprema expresión. Si el hombre pudiera hacer algo para salvarse, haría alguna obra en función de sí mismo. Supongamos, no es posible, pero permítame el argumento hipotético. Si el hombre pudiera hacer algo para salvarse, como por ejemplo, volverse muy fiel de una religión, y lo lograra hacer, pues él lograría hacer una obra a favor suyo para ser reconciliado con Dios. Pero es que el daño en la transgresión no solamente afectó o trajo consecuencias para el hombre, sino que el daño en el pecado fue una deshonra, un deshonor a Dios y un desprecio a la ley. Si el hombre pudiera hacer alguna obra, pues haría una obra que lo favorezca a él. Sin embargo, se requeriría siempre un mediador, porque ¿quién vindica el honor de Dios? ¿Quién levanta el estándar de la ley? ¿Quién vindica el honor del ofendido, que ha sido nuestro Dios sabio y eterno? ¿Quién vela por el honor de Dios que quedó en entredicho y por el estándar de la ley? Entonces recuerden que en el pecado hay tres aspectos que tienen que ser mediados o intervenidos, que es el honor de Dios, el estándar de la ley y el efecto para el hombre que quedó enemigo y muerto en delitos y pecados. Si el hombre pudiera hacer algo, haría algo para él y sería salvo si lo pudiera. Pero ¿cómo él puede levantar el estándar de la ley? ¿Y cómo puede vindicar el honor de Dios? Siempre se requiere un mediador.
Por eso es indispensable la obra de Cristo y por eso es solo a través de la mediación perfecta de Jesucristo, hombre y Dios, que tenemos esperanza y que encontramos vida y que encontramos salvación. Porque ni el hombre puede vindicar el honor de Dios, ni puede levantar el estatus de la ley, mucho menos puede salvarse por ninguna obra que él pudiese hacer, porque todas las obras que él hace, que considera que son legítimas, aunque las haga con buen corazón, las hace siendo enemigo de Dios y las hace como una forma de rebeldía para intentar sustituir la obra perfecta y única de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la reconciliación del hombre con Dios solo es posible por el Hijo de Dios y por su sacrificio cruento puesto a la cuenta del hombre y aceptado por el juez justo como sustituto reparador y transformador ante el Padre amoroso. Por lo que la Iglesia, como agente de cambio, solo puede presentar el mensaje glorioso de Cristo y su sacrificio como medio eficaz y justo para la reconciliación del pecador con el Creador. Por la obra del Redentor inmolado. Sin Cristo y su obra vicaria no hay sino solo ilusión, pero no reconciliación. Entonces queremos reconciliar al hombre con Dios, ese es nuestro encargo. Ya Cristo nos reconcilió con Él a través de su palabra y de su espíritu. Ahora ustedes y yo somos enviados, somos llamados y enviados para reconciliar a otros con Dios. ¿Cómo los vamos a reconciliar? Presentándoles a Cristo. Pero ¿qué les vamos a decir de Cristo? Que los ama y que tiene un plan maravilloso, que así como están bien y que no se preocupen, que el Señor se desvive por ellos porque está deseoso de contar con su adoración. Si le decimos eso, no hay reconciliación porque no hay perdón, confesión ni conciencia del delito y de la violentación que hemos cometido contra Dios de forma deliberada. Si le decimos al pecador, Dios te ama así como eres y Dios necesita que tú le sirvas, pues el hombre no se arrepiente, simplemente consiente su propio pecado, pero no se arrepiente. Lo que tenemos que decirle es, usted es pecador y ha vivido lejos de Dios, tiene consecuencias sobre su hombro, sobre su conciencia y necesita reconciliarse con Dios y para eso está Jesucristo. El sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, su obra en la cruz es el pago perfecto y eficaz para cubrir la deuda del hombre por el pecado contra el Creador. Entonces, hay que presentar a Cristo, pero ¿cómo vamos a presentar a Cristo? Como un Dios justo y perfecto y como el mediador que redime y que paga el precio, que el hombre tiene que reconocerlo, humillarse, arrepentirse y pedir su gracia y disfrutar de su palabra y aceptar que no puede por sí mismo y que necesita y depende de la obra del Señor. La verdadera reconciliación es la que opera Cristo y la opera trayendo al hombre arrepentimiento y trayéndole vida y libertándolo del pecado. Por lo tanto, la acción, misión, tarea y deber primordial e inaplazable de la Iglesia como agente de cambio y mensajero de Dios a favor del hombre es predicar las buenas nuevas de salvación por medio de Jesucristo, llamar a los hombres al arrepentimiento, ponerlos ante la cruz de Cristo para su reconciliación con el Creador, confesando sus pecados, reconociendo y creyendo en el Hijo de Dios que hace la paz con el ofendido Señor y nos constituye hijos redimidos por gracia y para su gloria eterna. Entonces, si no hay arrepentimiento, si no hay conversión, si no hay confesión, si no hay una decisión firme a través de un acto de contrición, de arrepentimiento y conversión, no hay reconciliación. La reconciliación no es que el hombre viene y da una ofrenda, hace una oración y ya está en paz con Dios. Para que haya reconciliación se requiere la regeneración y se requieren frutos dignos de arrepentimiento. Y se requiere de manera irrestricta la obra absoluta del Espíritu Santo y de la palabra obrando en la conciencia del pecador, dándole vida, levantándolo, libertándolo y doblegándolo ante el Señor. Esa es la tarea y la obra de la reconciliación para la cual estamos llamados. Y esa es la tarea de la Iglesia, presentar el Evangelio.
Por eso siempre hemos dicho que la iglesia tiene como labor principal, primordial, fundamental, prácticamente única y esencial, es la predicación del Evangelio. No estamos en función de obras sociales, de obras deportivas, de fundaciones sociales, de ser accionistas políticos. Esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es la predicación del Evangelio. Todos los esfuerzos de la iglesia deben estar enfocados en vivir y predicar el Evangelio, porque esa es la tarea nuestra. Si nos dedicamos a otra tarea, pues descuidamos la tarea principal. Si nos dedicamos a tareas sociales o políticas o cualquier otra función que puede ser interesante, no estamos cumpliendo la tarea que es predicar el Evangelio. No hay labor más noble de la iglesia que la predicación del Evangelio de Jesucristo al pecador. No hay mejor bendición que reconciliar a los transgresores con Dios y prepararlos para la vida eterna. No hay mayor eficacia que la de Cristo para resolver los estragos temporales y eternos del pecado y dar esperanza segura de salvación. Y no hay misión más descuidada y urgente que la de proclamar el Evangelio y extender el reino de Dios. No hay un llamado más noble y digno que servir en la empresa del reino, reconciliando a pecadores y pacificándolos con y en Cristo. Esa es la tarea y esa es la verdad. Por eso la Biblia dice que está buscando, porque hay vacantes siempre en la tarea de predicar y de servir, alcanzando a los perdidos con la predicación del Evangelio. Miren que en la empresa del reino de Dios siempre hay vacantes para extender el reino a través de la oración, la predicación, el discipulado, el ejemplo y todas las labores conexas con la extensión del Evangelio. Entonces, amados hermanos, tenemos un gran encargo. Nunca podemos decir, ya evangelizamos a todo el barrio, se nos acabó la tarea, ahora pongámonos a hacer un campeonato de fútbol o pongámonos a jugar póker, porque ya predicamos el Evangelio. La Biblia dice, prediquen a tiempo y fuera de tiempo, hablen, no callen, porque siempre habrá necesidad y siempre tenemos la tarea de extender el reino a través de la predicación. La iglesia como agente pacificador es pregonera, es mensajera, es heraldo, es anunciadora, es predicadora del Evangelio. Su llamado profético y apostólico es determinante en el cumplimiento de la comisión asignada. La iglesia ama el Evangelio, proclama a Jesucristo y declara su esperanza gloriosa para los creyentes. Tiene en alto el mensaje de Cristo, se centra en la revelación del plan de salvación y se goza en ser instrumento providente para reconciliar a los hombres con el Creador. No puede una iglesia que no ama la palabra, que no conoce la palabra, que no maneja la palabra y la traza bien, ser instrumento de reconciliación, porque es a través de Cristo y la palabra que se reconcilia. No es con historias o con relatos que vienen oídos de terceros, sino escudriñando de viva voz la palabra de Dios y escuchando y habiendo sido tocados por el Señor, habiendo tenido encuentro con el Señor, que podemos ser predicadores y que podemos ser instrumentos de reconciliación. La reconciliación que el hombre requiere y que Cristo opera por su gracia es transformadora, es integral, es estructural, es transformacional, es de alcance generacional, eternal y de impacto social, emocional, espiritual y contextual. Esto es importante porque a veces pensamos que la salvación es que un hombre que antes decía mentiras, ahora no diga mentiras y venga a la iglesia, que antes rezaba, ahora ore, y que antes iba a misa, ahora va a culto. Pero eso no es la reconciliación, porque eso estaríamos haciendo otros religiosos en la iglesia y estaríamos teniendo simplemente fariseos, moralistas, y en la reconciliación es que el hombre tenga paz con Dios, sea regenerado y sea transformado. Y solo puede transformar Cristo a través de la obra de la acción del Espíritu Santo. Por eso el Evangelio transforma integralmente, estructura al hombre de manera diferente y le da una integralidad en todo su cambio y su obra perfecta. Si nosotros pretendiéramos reconciliar, lo único que podemos llegar es a la conducta, pero no podemos llegar a la conciencia.
Su intervención define un nuevo, su obra es interna, mental y afecta a todas las esferas, relaciones, motivos y hechos. Y la intervención del Evangelio define un nuevo hombre con una nueva vida en libertad, amistad y capacitado para servir, adorar, perseverar y disfrutar siempre los beneficios otorgados de la interventoría mediadora de Jesucristo, el reconciliador y pacificador. Entonces, hacemos bien cuando llevamos a las personas a Cristo y cuando nuestro único mensaje es presentar a Cristo y no a nosotros mismos, y traer al hombre a Cristo y no a nosotros. Hacerlo seguidor de Cristo y no seguidor de nuestra iglesia, seguidor del Evangelio y no seguidor nuestro. Segunda de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios está reconciliando y nos envió para ser mensajeros de Cristo, no de nosotros mismos, para reconciliar al hombre con Dios, no con nosotros. El problema que el hombre tiene eterno es con Dios, y la consecuencia que pesa sobre su hombro es contra Dios, es con Dios, y por eso tiene que reconciliarse con Dios. Hechos 3:19 dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Ahí no dice Dios tiene un plan maravilloso y está deseoso de que vayan mañana a la iglesia. Está diciendo Dios está airado contra el pecador porque el pecador está en rebeldía, porque es un transgresor y necesita volverse a Dios. Cuando entiende el mensaje, debe volverse a Dios. Romanos capítulo 5, versículo 10 dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios, no amigos, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su Hijo. Miren que hay un cántico que cantan por ahí en muchos lugares que dice, yo tengo un amigo que me ama y su nombre es Jesús. Pero si yo estoy en rebeldía, pues no tengo un amigo que me ama, porque yo soy enemigo de Dios. Yo soy enemigo de Dios. Y aquí dice, porque éramos enemigos de Dios hasta que Cristo nos reconcilió. Y cuando Cristo nos reconcilia, nos constituye hijos de Dios y nos demanda obediencia y sometimiento a sus normas. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. En esto sabemos que amamos a Dios, en que Él nos amó y envió a su Hijo. Él no nos ama simplemente porque somos inteligentes o porque sacamos buenas notas o porque ayudamos al vecino. Él nos ama entregando su vida, derramando su sangre, reconciliándonos y llamándonos al arrepentimiento. Ese es el acto supremo de amor y la respuesta más noble de amor nuestra hacia Dios no es cantar te amo con el amor del Señor, sino obedecer sus mandamientos. Segunda de Corintios 5:18 dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación a través de la predicación. Entonces, noten, amados hermanos, que el hombre sí está enemistado contra Dios y solo puede ser reconciliado por Cristo, pero esa reconciliación implica que el hombre entienda que Dios a través de Jesucristo es su medio de provisión, se arrepienta y se consagre al Señor y viva para Él. Por eso solo a través de Jesucristo puede ser salvo. No hay otro medio, no hay otro camino, no hay otra forma. Primera de Juan 2:2 dice, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Es decir, solo a través de su sacrificio, de su obra en la cruz, podemos ser reconciliados con Dios. No hay una forma distinta. No podemos ser reconciliados de ninguna otra manera. Por eso las obras y la religión y el moralismo y el conductismo que empleamos para pretender reconciliarnos con Dios o ganar puntos o que Dios nos trate bien,
pues es tan ofensivo porque es un desprecio de frente contra su propia obra. Es como que el Señor diga, mi obra es la que lo salva y que yo diga, bueno, gracias, muy amable, yo aquí traje una obrita pequeña, espero esa me sirva, porque es una ofensa, es un atrevimiento y una deshonra, y eso acarrea mayor condenación. Somos reconciliados con Cristo a través de su justicia y de su gracia. A veces se nos ha enseñado y hemos creído que la reconciliación es solo un acto de gracia, más no de justicia. Pero la Biblia nos muestra que la justicia y la gracia van juntas, que son como los dos lados de una moneda, y que no se puede disfrutar la gracia sin la justicia, porque una gracia sin justicia sería un libertinaje, sería como una desgracia. Y no se puede hablar de justicia sin gracia porque sería como una normatividad cruel, tirana, sin la gracia, sin el aceite, el lubricante que nos permite ver la bondad y el espíritu de la norma. Entonces la justicia y la gracia van de la mano, van juntas y operan juntas en el sacrificio de Cristo y operan juntas en el Evangelio, en la vida del creyente y en la vida de la iglesia. La iglesia con justicia predica el Evangelio, que es el mensaje de gracia, y con justicia vive para Dios, sabiendo que es por la gracia que Dios opera el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa justicia sigue vigente y esa gracia sigue vigente. No es cierto que la justicia fue en el Antiguo Testamento y la gracia en el Nuevo Testamento. No es cierto que en la época bíblica era ley y ahora en la época de la iglesia es gracia. La ley es eterna y la gracia es eterna. Y desde el primer momento en la historia de la humanidad se muestra la ley con la gracia y se muestra la gracia llena de normatividad. Entonces, amados hermanos, eso es importante. Dios muestra su amor para con su pueblo elegido por gracia, reconciliándonos a través de la perfecta y mediadora obra sacrificial de su Hijo Jesucristo. Solo a través de esa obra y ese sacrificio tenemos vida y esperanza. Y encontramos respuesta a todas nuestras necesidades. Que Cristo está no solamente perdonando al hombre, que es pecador, sino vindicando el honor y exaltando y levantando y honrando el nombre de Dios y mediando a través de la ley, del estándar justo de la ley. Entonces, solo Cristo puede hacer eso, por eso Él es nuestro reconciliador y perfecto interventor, para que nosotros seamos pacificadores. Entonces, ¿somos instrumentos de pacificación de la sociedad? Claro que sí. No porque tengamos una paz propia, ni una paz total, sino porque tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz que sobrepasa todo el entendimiento, que es la que Cristo ha traído a nuestro corazón, esa paz predicamos, esa paz promovemos, esa paz vivimos y esa paz tiene nombre, tiene rostro, se llama Jesucristo. Jesucristo es el autor de la paz, es la fuente de paz, es el medio de paz, es el instrumento reconciliador. Sin Él no hay esperanza ni hay vida. Por eso no hay evangelio, ni hay esperanza, ni hay obra de trabajo en la iglesia eficaz, sino a través de la obra de Jesucristo. Les vamos a dejar hasta por aquí, mis amados hermanos, para que podamos tener el espacio de poder intervenir, opinar, dar y participar. Ya tenemos aquí una mano levantada, nuestro hermano María, eso está eléctrico. Martincito. Pastor, ¿me oye? Sí, sí te escuchamos. Sí. Yo quería preguntarle qué quiere decir ese icono de audífonos. ¿Qué quiere decir eso? En la pantalla que le aparece de Ay, no sé qué me estás preguntando. la O pantalla. sea, se puso como antes de poner este icono pacificado, puso un signo de audífonos. Así, Ah, en la pantalla. sí, La presentación de pronto. ok. Debe ser para que prestemos atención, para que escuchemos, como para que seamos llamados. Somos llamados a pregonar, a escuchar la voz de Dios y a proclamarla. Gracias. Pastor, Sí,
Realmente, ya que en esa clase, pues ya que la única manera de hacer caso es predicando, nosotros realmente no podemos saber exactamente si esa persona es salva o no. Exacto, nosotros no sabemos por anticipado, por eso predicamos, porque el Evangelio opera con sabiduría y con eficacia en los elegidos. Entonces, como no sabemos quién es, tenemos la obligación de predicar a todos. Y porque cuando predicamos se debe dar respuesta al Evangelio, porque el Evangelio es Dios el que se lo presenta al pecador y el hombre solo tiene dos respuestas para dar. Una, sí, y otra no. Si dice sí, él puede ser salvo por gracia, y si dice no, pues está bajo condenación eterna, y esa respuesta también lo pone frente a Dios de que él dio la respuesta correcta, aunque para condenación. Eso es como a ti cuando te mandan un deber. Yo sé que tú siempre dices sí, pero si tú dijeras no, pues esa también es una respuesta legítima. Por ejemplo, ¿quieres esto? ¿Sí o no? Si dices sí, te van a dar lo que te están ofreciendo. Si dices no, no te lo van a dar, pero esa también fue una decisión que tomaste. Cuando Dios le llama cuentas al hombre, el hombre puede decir que necesita de Dios o decir que no necesita. Entonces, por eso hay que predicar a todos en todo tiempo y en todo lugar, porque el hombre debe tener la oportunidad de responder afirmativa o negativamente ante Dios. O sea, las dos respuestas son válidas, solo que una le trae salvación y la otra afirma o confirma su rebeldía y su condenación. Okay. Muy bien, ¿quién más tiene preguntas? Aportes. Bueno, o sea, me ha encantado mucho por el sentido que se le da al Evangelio, cómo se honra el Evangelio por medio de estas clases. Porque nosotros nos damos cuenta, pastor, el día de hoy, claro que eso está escrito en la Biblia y lo que hago es cada vez que veo esto, pues darme más centralidad y como llegar, te fijas que no es algo nuevo, es algo antiguo, desde hace muchos años que está escrito, pero ¿qué ha hecho el hombre? Tergiversar la palabra. Y es cierto, lo que vemos hoy en las iglesias o en los auditorios, son más motivadores que predicadores. Y Eso es terrible. sí, y recordemos que el rey Salomón nos advierte esto en su epílogo de la carta, cómo nos habla como el predicador, como aquella persona que está preocupada por el alma de la persona, más no por tener y ganar adeptos para él ni para un salón. Y es lo que vemos hoy día, ¿cierto? Yo soy una de las personas, por ejemplo, hace 8 días, yo estoy aquí donde mi hija, el yerno, y ellos me dijeron para ir para la iglesia, pero yo les dije, no, yo quiero que hagamos un alto en el camino. Yo quiero que nos quedemos hoy aquí en el apartamento porque yo quiero hablarles qué es el evangelio, ¿ya? Mostrarles la condición en la cual ellos están. ¿Por qué? Porque ellos van a la iglesia y me gustó, pero me gustó que, ¿qué te gustó? ¿Qué te gustó del servicio de hoy? No, que es que el man dijo esto, sí, pero es que eso no va, o sea, no concuerda con el evangelio, o sea, lo sacó fuera de su contexto. Entonces me tomé la tarea, gracias al Señor, de quedarme con ellos y centrarlos quiénes son ellos en Cristo, quiénes son ellos en Dios, que son enemigos, que necesitan la reconciliación, que por eso envió Dios a Cristo. O sea, todas esas cosas se las amplié, ¿cierto? De tal manera que de 1 hora que era, nos quedamos casi 3 horas. ¿Por qué? Porque la inquietud, la pregunta cómo así y entonces qué tengo que hacer, muy buena respuesta, que llegamos a la pregunta que hizo el carcelero o la que le preguntaron a Pedro y entonces qué hacemos, ¿cierto? Entonces es muy bonito esta centralidad tan bonita hacia el evangelio. Me encanta. Las iglesias pueden decir que todos dicen que predican el evangelio, ¿no? Sí, Todas las iglesias predican el evangelio, pero a veces uno llega a una iglesia donde encuentra que están celebrando el Día de la Madre
y el Día de la Madre es el Día de la Virgen, que están celebrando el Día de la Mujer, y el Día de la Mujer es una ideología política y socioeconómica de vindicación del trabajo, del no trabajo de explotación de la mujer, que están celebrando Halloween, pero lo llaman el Día de los Niños. Es decir, ¿es una iglesia o es una réplica de las ideologías del mundo? Nosotros tenemos que no llamarnos a engaño, porque tenemos la verdad y la verdad nos hace libres. Yo no sé si les comenté, pero hace poco me invitaron mis hijos a ver una película que de pronto ustedes la han visto, que es Zootopía 2. Pero cuando uno ve esa, es una puesta en escena solo de la ideología LGTBI, que es la ideología homosexual, la ideología perversa de género. Todo lo que muestran, los colores, lo muestran en dibujos animados que son tiernos. Entonces la cebrita hablándose con el cebrito con el cebrito, hablándose tiernamente, pero es toda una apuesta contraria a la verdad. Ayer me invitaron a escuchar la sinfónica en la obra de las 4 estaciones de Vivaldi, que es una obra preciosa, pero toda la coreografía fue representando 4 estaciones sexuales de cómo la sociedad iba evolucionando, diciendo que eso es la modernidad. Entonces uno dice, ¿cómo la sociedad ha pervertido? Porque en una obra histórica y clásica, lo que pretenden es promover estos movimientos que son totalmente contrarios al diseño de Dios, pero lo presentan como arte. Si lo presentan como si fuera una expresión de coreografía poética, muy armónica, pero realmente lo que están es promoviendo toda una tergiversación de valores y minando la conciencia de la juventud. Y nosotros, el domingo que tenemos la oportunidad, 1 horita de predicar, pues predicamos 30 minutos porque el resto es testimonio, y los 30 minutos no abrimos la Biblia porque estamos contando historias. Entonces vamos a la iglesia a presentar el Evangelio, a veces sin Biblia y sin lectura de la Escritura. Aquí en Bogotá hay iglesias donde la gente va en tenis, va en sudadera y va a danzar porque pues eso sí es delicioso, pero ni siquiera la Biblia lleva. Entonces es un llamado a la predicación, y cuando predican lo que le dicen es: vaya a la iglesia, que Dios tiene un plan maravilloso para ti. Entonces, Esa es la tristeza, Andrés. Y esa es la tristeza de lo que vemos hoy día. Y ya usted va a un salón de eso y uno cree que es un bombas, aleluyas, guirnaldas guindadas en las paredes, o sea, un carnaval. Y con la fachada. Hablar, ya levantó la mano. Y con la fachada que es que vamos a servir al Señor. Quería preguntarle cómo reconciliamos la idea de que si el hombre es el que decide cuando se le proclama el evangelio diciendo sí o no al anuncio, con la soberanía de Dios a quien le pertenece toda la obra de salvación. ¿Por qué hago la pregunta? Porque muchas veces, o algunos con los que he hablado, con los que les he tratado como explicar que Dios es soberano y salva, me han dicho que como con la postura, como que si eso desmotivara la predicación, porque si a él le pertenece, pues, ¿para qué enseño? ¿Para qué predico? Ok, mi querido diácono, sí, esa es una objeción que presenta el arminiano, diciendo que él tiene que responder, y como él respondió, entonces la salvación es 50-50. Pero también es una objeción que presenta el reformado, diciendo, pues si la salvación es de Dios, predique o no predique, Dios va a salvar a los que va a salvar. Entonces, el evangelio es perfecto porque el evangelio es 100% de Dios en cuanto a la acción de la regeneración y la eficacia. El efecto del evangelio es poderoso para transformar, convencer, levantar, libertar y todas las acciones pertinentes. Pero el hombre es 100% responsable ante Dios. Sí, cuando, por ejemplo, le decimos al pecador arrepiéntase y él dice no puedo,
pues la respuesta de Dios sería, ese no es problema mío, ¿sí? Porque yo te creé con capacidad de responder. Cuando presentamos el Evangelio Dios lo presenta al hombre en el estado en que Dios creó al hombre. Es decir, Dios lo creó bueno y libre. Entonces, pues viva para mí. No, no puedo. Ese no es mi problema. No quiero. Ese no es mi problema. Entonces se demanda una responsabilidad. Entonces, es responsable el impío de aceptar el Evangelio porque es su condición, porque Dios lo creó libre. Él no pudiera aducir diciendo estoy esclavo o no estaba predestinado, porque Dios lo creó libre para que le sirviera. Pero también es responsable el creyente de predicar porque no pudiera escudarse en un concepto errado de la predestinación diciendo, pues como Dios lo va a salvar, pues yo para qué me desgasto, mejor me quedo acá orando esperando que el Señor los traiga. Porque Dios es soberano, pero Dios opera a través de los instrumentos. Y porque el hombre cuando acepta o cuando predica, en el caso del creyente, si el incrédulo acepta es porque Dios dio la fe y Dios operó el nuevo nacimiento. Si esa aceptación o conversión es genuina. Entonces no fue que él se convirtió, sino que Dios le llamó eficazmente y le dio vida nueva y hay una respuesta, pero es una respuesta consciente del hombre como una acción de respuesta a la fe que Dios le dio. Y si el hombre predica y hay resultado, también hay una satisfacción porque hay que ser responsables y Dios nos llama a ser diligentes y responsables. No dice Dios, como el hombre no puede responder, pues ni modo, yo lo hago todo por él. No, el hombre tiene su obligación. Tiene su obligación. Fíjate que cuando Dios lo puso en el Edén lo dejó responsable. La responsabilidad no se pierde con el pecado. El hombre sigue siendo responsable y el creyente sigue siendo responsable pese a la doctrina. No pudiéramos usar la doctrina como una excusa para decir yo no predico o no sé quién es salvo. Entonces, como el Señor sabe, los va a salvar siempre. Los va a salvar a través de los instrumentos, porque Dios obra con los instrumentos, porque son parte del plan y son parte del recurso como Dios se glorifica y como Dios se complace en hacer su obra. Entonces, no podemos caer en pereza ni en activismo ni en desidia, porque los dos extremos son riesgosos en la presentación del Evangelio. Unos muy activistas creyendo que depende de ellos y unos muy pasivos creyendo que no aportan en nada y que haciendo o no haciendo, pues Dios no opera, no, o sea, Dios no, por ejemplo, pudiéramos decir, no nos congregamos porque me congrego no voy a ser salvo, la salvación es de Dios. Claro que la salvación es de Dios y Dios me va a salvar, me congrego o no. Sí, ese es su plan. Pero es un deber, es una obligación, es un privilegio, es un honor y es un medio también de crecimiento y de devoción y de gratitud congregar. No sé si ahí la respondo. Sí, pastor, gracias. Hay una pregunta por acá, Martincito. Hola, pastor. Mi pregunta era que si Dios, por ejemplo, es un amigo, un Dios amoroso, entonces, ¿por qué, digamos, es como si tú te merecías su castigo, pero ¿cómo así si es un Dios amoroso? Ok, muy bien, muy buena pregunta. Cuando dice, si tú estás pensando en Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, léete el 19 al 21 de ese mismo capítulo y ahí dice que están condenados porque no creyeron en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, Dios es amor, pero el amor de Dios no es un amor emocional como el nuestro. El amor de Dios es un amor justo y es un amor de acuerdo a su ley, a su palabra. ¿Sí? No es un amor como que te paso por alto. ¿Sí? Fíjate, por ejemplo, los padres. Los padres nos aman a nosotros, el amor de ellos es muy bueno, aunque es imperfecto, pero es muy bueno. Pero cuando estamos enfermos nos llevan al médico a que nos pongan inyecciones o nos hagan procedimientos y eso no nos gusta a nosotros. Cuando no queremos comer nos obligan a comer comida que a veces no queremos, pero sabemos que es necesaria. Pero no decimos mi papá me odia porque me llevó al médico, me pusieron una vacuna
o porque me hicieron una cirugía. Sabemos que aunque nos duele y no nos guste, es un acto de amor. Entonces, el amor que a veces uno dice, Dios me ama, es como que me pasa por alto todo. Pero como el amor de Dios es justo, el amor de Dios se caracteriza por todos los atributos de Dios, es justo, es perfecto, es recto, es veraz. Entonces Dios no da por inocente al culpable. No pudiéramos decir que, o tú no pudieras decir, como mi papá me ama, entonces yo puedo ser desobediente, puedo ser grosero con él y no pasa nada. No hay consecuencia. O decir, como yo soy ciudadano de esta ciudad y soy libre, yo puedo salir a hacer lo que quiera en la calle. No, somos libres, pero no podemos ir a romper las cosas de otro, ir a golpear a otro, ir a robar en una tienda, porque inmediatamente tenemos la policía y nos van a poner preso. Y uno diría, pero si yo soy libre, ¿por qué me ponen preso? Porque yo crucé un límite, porque esa libertad no me permite hacer todo, sino que hay unos deberes, hay unas obligaciones, hay unas normas que cumplir. Entonces, en todo tenemos normas y esas normas no niegan el amor o la bondad, sino que las normas hacen parte de la ley. Por eso yo decía que la ley y la justicia van, la gracia y la justicia van de la mano, ¿sí? Haz de cuenta que están de la mano juntas, porque no puede haber ley sin gracia y no hay gracia sin ley. Entonces Dios sí nos ama, pero aquel que Dios ama le exige que guarde sus mandamientos. Y yo solo sé si amo a Dios y guardo sus mandamientos. Bueno, gracias, pastor. Espera, y otra cosa. Entonces, por ejemplo, Dios nos ama, pero Él es firme con nosotros y nos castiga severamente, y es como la relación padre-hijo, ¿cierto? Él nos ama pues para que obedezcamos, y si no lo hacemos, vendrán consecuencias. Algo así. Exactamente. En los hijos de Dios, la justicia de Dios en los hijos de Dios se llama disciplina. Y en los incrédulos, que no son hijos de Dios y que no serán salvos, se llama castigo. Entonces Dios disciplina a sus hijos con situaciones difíciles, con llamados de atención dolorosos, porque Dios está muy interesado en que nosotros vivamos rectamente. Y porque dice que qué hijo es aquel que su padre no disciplina. Hebreos 12. Entonces es importante eso, no es que Dios esté todo el tiempo furioso con nosotros, sino que Él dice, estas son las normas, si no las cumplimos, pues Él nos llama la atención, porque si no nosotros nos perdemos. Y eso muestra que la salvación sigue siendo de Dios, porque fíjate que a nosotros se nos olvida, por ejemplo, nos comprometemos a leer la Biblia y se nos olvida, nos comprometemos a congregarnos y se nos olvida, nos comprometemos a orar bien y se nos pasa por alto, y por eso Dios nos jala las orejas con disciplinas para volvernos al camino, así como el hijo pródigo, como la oveja perdida. Gracias, pastor. Ya que Dios es perfecto y controla todo, porque Dios creó el árbol porque Dios si Dios sabía que iba a pecar, porque Dios no controló la humanidad, si sabía que el hombre iba a pecar. Pastor, es que ahorita Benjamín me dijo que Dios, ¿por qué creó el árbol del bien y del mal? Aníbal pecaron ahí. Que Dios, ¿por qué creó el árbol? ¿Qué pudo no haberlo creado? Muy bien, muy buena pregunta. Pero fíjate, Benjamín, que esa pregunta es muy buena. El problema del pecado no está en el árbol. O sea, el problema no fue que existiera un árbol, porque hay muchos árboles que Dios creó, todos. El problema no es el fruto de ese árbol, el problema es la rebeldía del hombre. Así Dios no hubiera creado ni un árbol, el hombre hubiera pecado porque la maldad se concibe en la conciencia humana y el hombre se distanció de Dios porque él prefirió el engaño que la verdad. El problema no fue un árbol ni una prohibición, el problema es el hombre. Es igual como un hijo. Un hijo puede tener los padres más amorosos, tener todas las cosas a favor, pero ser desobediente, ser rebelde. No porque le falte nada, sino porque le sobra rebeldía.
Entonces, el problema del pecado está en el corazón, por eso dice la Biblia que el hombre peca de su propia concupiscencia. El hombre no peca porque cometa pecado, porque haya acciones, sino porque hay un germen, una simiente de maldad que está operando en el corazón a partir de la caída. Entonces, no sé si hay más aportes, preguntas de otros hermanos. Benjamín, muy buenas tus preguntas. Martín, también muy buenas sus preguntas. En esa casa es una fábrica de preguntas buenas. Gracias por la clase. Con todo gusto. Gracias, pastor. Andreita, No, pastor, agradecerte por la clase. Muchas gracias. Y pues sí, mirando lo de los pacificadores, el error más grande que puede cometer uno es creer que vamos a tener una paz y todo el mundo habla de paz, pero no habla del verdadero autor de la paz, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a veces a nosotros también como hijos de Dios, como cristianos, se nos olvida que no debemos ir a hablar como compañitos de agua tibia lo que está pasando en este momento. Entonces, o en el momento que uno se encuentre una persona para evangelizarla. A veces a mí la verdad se los confieso, me cuesta bastante hablar con las personas sobre el evangelio. A veces no lo presento, a veces lo presento, a veces digo, nos va a acabar la batería. Si se nos apaga es que no conectamos esto, perdón. Sigue, Andreita. y que una vez dice, ay, pero qué perderá el tiempo. Finalmente el Señor tiene sus escogidos. Pero pues sí, tienes en la clase, aquí en esta clase, el Señor lo aterriza y le dice a uno, señorita, señor, señora, niños, todos, pues si no proclaman el Evangelio, hasta él de algún lado hará hablar a alguien, así sean las piedras. Entonces, pues no, muy buena la clase, gracias, y pues nada, a todos, gracias. Ok, Andreita. Muchas gracias. Y sí, es interesante que nosotros entendamos. Yo creo que se le acabó la batería. Ahí que nos quedamos solitos. Sí, yo Dice creo que que sí. sí. ¿Están por aquí? ¿Me escuchan? Sí, Sí, por pastor. aquí sí. Ay, Sigue. Pues por allá no, estamos por acá, por otra ciudad, pero estamos aquí. sí. Pastor, muchas gracias. Ok, entonces sí, tengo es preguntas ni importante que inquietudes, nosotros entendamos eso, mis amados hermanos, todo muy fácil. porque generalmente hablamos de paz y soñamos con paz, pero es que pensamos que la paz es como sentarnos con el enemigo y decirle que le perdonamos sin que él se reconcilie con Dios. Eso es igual como cuando queremos evangelizar y traer personas a la iglesia sin que se reconcilien con Dios. Traemos es víboras a la iglesia, traemos es divisores, porque no estamos trayendo hombres y mujeres para Cristo, sino para que luego dividan o vean como un negocio la iglesia, más no para servir en el reino. Entonces, vamos a ir dejando por aquí, mis queridos hermanos. No Hasta sé luego. si hay algo más. Hasta luego, muchas gracias, pastor. Hasta luego. Vamos a orar. Espérate que estoy por acá. Mi querido hermano Braulio, ¿quieres orar por nosotros? Claro, pastor, claro que sí. Señor, te damos gracias en esta ¿Tienes mañana. silenciado el micrófono, creo? Yo no escucho. No, Señor, te damos gracias Ya, acá. Perdón, el problema está acá. Ya. Señor, te damos gracias en esta mañana, te damos gracias por esta clase, Señor, gracias por el pastor Ismael que se dispone, Señor, para enseñarnos. Haz que nosotros aprendamos, Señor, con el corazón y con la mente, Señor, para retener esas verdades que en el fondo las sabemos, Señor, porque sabemos que verdaderamente el Evangelio, Señor, es la única. Es el único remedio para la paz del mundo, Señor, para que la gente convierta sus corazones belicosos y se reconcilie con Dios, Señor. Ayúdanos a presentar a Cristo desde una manera sencilla y clara y contundente, Señor, para que el hombre reconozca su pecado y reconozca que necesita ser reconciliado con Dios, Señor.
Entonces, Señor, por los hermanos también que están aquí, por el Pastor José, por Andrea, por Martincito y Benjita, que también están aquí, Señor, con disposición de aprender, Señor. Y bueno, Señor, te colocamos este fin de semana en tus buenas manos, Señor, y que mañana haya un buen domingo para todos en tu santo día, Señor. Te damos gracias, Padre amado, por medio de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Rey y Redentor. Amén. 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 Muy bien, amados hermanos, que el Señor los bendiga. Nos vemos la Adiós. próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Dios, Chao, bendiciones. todos que estén bien, que Dios los bendiga grandemente. Ay, pastor, ¿cómo está? Hola, ¿cómo Bien, está? Hola Martín, ¿cómo vas? Bien, gracias a Dios. Bueno, gracias, pastor. chao, Chao. chao. Adiós. Chao. Ah. No me dejan de tener la grabación.